El cielo ha muerto. La ironía de la canción que suena en la radio no pasó desapercibida para Anthony. Se rió entre dientes mientras miraba hacia el cielo por la ventanilla del coche. Supuso que la ironía no era intencionada. Los últimos 30 minutos, la radio había estado reproduciendo canciones al azar. Estaba bastante seguro de que no quedaba nadie que no hubiera abandonado sus puestos en la estación de radio. Anthony dio una calada profunda a su cigarrillo y exhaló humo junto con un pensamiento nostálgico. El mundo entero es un barco que se hunde y todos corremos como ratas. Salir de la ciudad había sido la única parte difícil de su viaje hasta el momento. La gente de la ciudad había perdido todo rastro de humanidad. Dado su destino inminente, muchas personas se dedicaron al saqueo, a emborracharse y, en general, a sumergirse en el caos en un esfuerzo por ponerse en contacto con sus deseos más básicos. Anthony no vio el sentido de eso. Él quería afrontar el final con la mente sobria y la conciencia tranquila. Por una vez en su vida, había decidido intentar afrontar algo sin esconderse detrás del velo de un mundo inducido por sustancias. Anthony estuvo 5 días sobrio y no lo estaba disfrutando en absoluto. Conocía la mayoría de los síntomas de abstinencia por sus amigos: sudoración, dolores, secreción nasal e insomnio. Aunque el último podría atribuirse a las circunstancias inusuales a las que se enfrentaba. Se imaginó cómo se debía ver físicamente en ese momento, sudado y temblando. Y por ridículo que parezca, tenía un lugar donde quería estar antes del final y nada lo detendría. Salió de la carretera pavimentada y entró en un camino de tierra. El bosque estaba a ambos lados de la carretera y parecía tragárselo mientras conducía más adentro. Su destino era una cabaña destartalada a la que solía ir con sus amigos para que pudieran estar en comunicación con la naturaleza. Lo que eso realmente significaba era drogarse en un lugar diferente. La cabaña pertenecía a uno de sus amigos, y las posibilidades de que Anthony lo encontrara allí eran escasas. Lo último que vio de él fue que acababa de inyectarse una jeringa llena de una sustancia misteriosa que otro drogadicto le dio. Anthony sabía que no volvería a verlo nunca más. Anthony se dejó llevar por los confusos recuerdos agradables que rodeaban la cabaña. La mayoría de esos recuerdos eran borrosos después de estar teñidos y contaminados con tantas sustancias ilícitas, pero incluso si no podía recordar todo exactamente, podía recordar que probablemente fue muy divertido. Después de 5 minutos más de conducción, Anthony llegó a la cabina. Estaba tan deteriorado y ruinoso como recordaba. La puerta ya ni siquiera estaba en sus bisagras. Entró en el caos. Había colillas gastadas por todas partes y alguna que otra aguja cubría el suelo como minas terrestres. Anthony se movió con cuidado a través de los restos de lo que alguna vez fue su vida. Pateó una cuchara con el fondo quemado. Había vivido aquí durante 3 meses con otros 2 amigos y su perro. Sonrió al recordar a su perro. Tracker era un buen perro. Era un gran y tonto labrador negro, pero leal y cariñoso. Anthony se secó una lágrima, y dejó la cabaña detrás de él. Lo que quería estaba en la parte de atrás. El bosque chocaba contra la cabaña como una ola que se prepara para arrasar una ciudad costera. Anthony respiró hondo para armarse de valor y se aventuró a adentrarse más en el bosque. Recordó que había un claro a 100 metros más adelante, y allí era donde quería estar. Se paró en el claro y se dejó inundar con los agradables recuerdos. Recordó viajar en la parte trasera de la camioneta de su amigo hasta la cabaña. Tracker, su perro, había estado tan emocionado y atraído por los olores a su alrededor que saltó de la camioneta antes de que se detuviera. Desapareció en el bosque por unos momentos antes de regresar, jadeando. Anthony le rascó detrás de las orejas y entraron. El claro tenía 10 o 15 pies de ancho, y le daba una vista clara del cielo. Anthony suspiró y dijo en voz alta: «Supongo que te estás preguntando por qué estoy aquí, después de cómo dejamos las cosas. El tiempo es corto, así que saltemos las formalidades. Vine aquí para decir cuánto lo siento». Apretó los dientes y se tragó sus emociones antes de continuar. «Supongo que debería elogiarte antes, ya que no hice eso en primer lugar. Me encantaba cómo me seguías y rodabas de espaldas cada vez que te prestaba algún tipo de atención. Realmente estabas hambriento de atención. Cada vez que me distraía en el sofá, te acercabas sigilosamente y me lamías la punta de los dedos».
Anthony se rió entre dientes ante el agradable recuerdo antes de continuar. Lamento que hayas muerto de la forma en que lo hiciste. Los recuerdos una vez más se lo tragaron por completo. Recordó haber pasado mucho tiempo inyectándose y drogándose, y apenas prestaba atención al mundo que lo rodeaba. Había estado fuera de sí por lo que parecieron semanas antes de que finalmente regresara al mundo. Fue el olor lo que lo trajo de vuelta a la realidad. Era un olor fuerte y penetrante. Acurrucado a sus pies estaba Tracker, su perro. Ahora no era más que piel y huesos. Sus ojos se habían vuelto de un blanco lechoso y las moscas ya habían invadido el cuerpo atraídas por el olor de la muerte. Se había muerto de hambre. Anthony dejó que los pensamientos golpearan su cerebro una tras otra como un océano implacable. Tracker probablemente podría haber encontrado sustento si se hubiera adentrado en el bosque. Pudo haberse ido en cualquier momento porque no habían cerrado la puerta principal. Podría haber sobrevivido si hubiera decidido dejar atrás al drogado a Tommy, pero no lo hizo. Él fue leal. Se quedó al lado de su amo esperando una alimentación y un afecto que nunca llegaría. Se adelgazó, y aún se quedó con su maestro, probablemente lamiéndole los dedos que no respondían con la esperanza de obtener una respuesta. Pasaron los días y sus huesos se hicieron más pronunciados. Pasaron las semanas y lo redujeron a un esqueleto con pelaje adherido a él. Anthony contuvo sus lágrimas y dijo: te recogí, eras tan ligero, tan ingrávido. Te llevé al bosque, comencé a cavar en la tierra blanda con mis manos. Quería darte un entierro decente. Te merecías al menos eso. Lo siento mucho. Lamento que hayas muerto de esa manera. Lamento que mis amigos volvieran en sí y comenzaran a hablar de seguir inyectándose. Lamento no haberte enterrado. Esta vez no pudo contener sus emociones, sus ojos se abrieron y Anthony lloró. Te dejé afuera en la entrada para que los carroñeros e insectos te destrozaran. No te merecías eso. No quedaban huesos. Los animales y el paso del tiempo habían destrozado el cadáver del perro. Anthony continuó hablando. He lastimado a muchas personas en mi vida, les robé a mis padres para alimentar mi adicción, aproveché y traicioné la confianza de mis amigos, pero lo peor que he hecho en mi vida fue aquí, en el bosque, en el claro. Estabas a mi lado cuando moriste, y lo que menos puedo hacer es estar a tu lado cuando me vaya. Anthony alzó la vista hacia el horror que le esperaba, que aguardaba a todos. El pinchazo de la tinta negra había crecido en el cielo. Ahora era como una masa cancerosa atumescente, y Anthony imaginó que sus mandíbulas se abrieron de par en par para tragar todo de un solo bocado. Anthony observó cómo el espacio a su alrededor se distorsionaba y era atraído por la intensa atracción del agujero negro. Se quedó allí donde el cuerpo de su mejor amigo una vez había sido puesto para pudrirse y ser destrozado, y sintió que el miedo se alzaba en su pecho. Una parte de la letra de una canción flotó en su cabeza, y no pudo evitar sonreír por el mal momento de todo. Cuelga mi cabeza, ahoga mi miedo, hasta que todos desaparezcan. Sol de agujero negro, no vendrás y lavarás la lluvia. Anthony tarareó la canción para sí mismo, de pie junto a la tumba que ahora servía como monumento a todos sus pecados, mientras esperaba que el mundo fuera tragado por completo junto a él. Billy observó al saqueador a través de la mira de su revólver. Acababa de romper el escaparate de una tienda con un ladrillo. No tenía ni idea de dónde había sacado el ladrillo. Tal vez por eso sus compañeros oficiales se burlaban de él. Más de una vez le dedicó una gran cantidad de su atención y tiempo a cuestionar cosas que no necesitaban ser cuestionadas. No importaba de dónde hubiera sacado un ladrillo, el hecho de que lo tuviera y lo usara para romper el escaparate de la tienda lo convertía en un saqueador. Gritó, tratando de proyectar su autoridad. Detente, estás bajo arresto. El saqueador miró al oficial como si estuviera viendo a un unicornio. Estaba desconcertado de que quedara alguien tratando de hacer cumplir la ley, con el fin de la humanidad a solo unas horas de distancia. El saqueador respondió. ¿Cuál es el punto? Todos vamos a ser carne de agujero negro en cuestión de horas, ¿por qué no tomar lo que siempre quise? Billy le ordenó al saqueador que no hiciera un movimiento más.
Sin embargo, se volvió hacia él y lo señaló mientras comenzó a reprocharle. «Eres un maldito y estúpido policía», dijo. Billy apretó el gatillo. Billy lo vio morir. El saqueador se agarró el pecho con sorpresa y se tambaleó hacia atrás. Cayó de espaldas mientras el policía observaba cómo la sangre comenzaba a acumularse debajo de él en la calle. Hace unos segundos, se había visto a sí mismo como el último símbolo de la esperanza de las ciudades contra la anarquía que se había apoderado de ellas, pero esa ilusión se hizo añicos cuando murió el saqueador. El último bastión de la esperanza de la ciudad huyó a su casa. Su esposa, Felicity, saludó a Billy en la puerta. Se frotaba las manos, y era obvio que había estado llorando. Ella lo abrazó y lloró de alivio. Ella le había pedido que no fuera a trabajar hoy. Billy la disuadió diciéndole que era su deber. Lo comparó como una obligación con la insignia que llevaba. Se quitó la placa y la dejó caer al suelo. Habló suavemente. No más. Se hundió en una silla en la mesa de la cocina mientras su esposa le servía un trago de whisky. Se lo llevó a la boca, pero sus manos temblorosas prácticamente derramaron todo el licor antes de que pudiera llegar a sus labios. Le sirvió otro y esta vez tuvo un poco más de éxito. Ella hizo la pregunta que él sabía que vendría en el momento en que entró por la puerta. ¿Qué les vamos a decir a los niños? No les habían dicho a los niños sobre el agujero negro. Estaban divididos sobre si debían o no causarles angustia por algo que no podían controlar. Su esposa quería que lo supieran todo. Billy quería protegerlos hasta el final. Los había estado protegiendo toda su vida, sentía que lo menos que podía hacer era protegerlos al final. Billy estaba convencido de que lo mejor era no contarle a sus hijos lo que estaba pasando. Su esposa Felicity, por el contrario, pensaba que lo mejor era decirles lo que estaba ocurriendo, y que, además, debía ser Billy quien les dijera. Esto último no sorprendió a Billy en lo más mínimo. Siempre daba las malas noticias, siempre. Él era el verdugo, el malo. Felicity estaba allí para besar sus lágrimas y calmar sus quejas de injusticia. Se sirvió otro trago y esta vez logró beberlo sin derramar una gota. Se resignó a su destino. Está bien, les diré. Le dijo Billy a su esposa. Felicity había insistido en quedarse abajo. Envolvió la botella con la mano y dejó muy claro que necesitaba calmar sus propios nervios. Billy subió a la habitación de los niños. Vivían en una casa pequeña, por lo que los tres niños compartían una misma habitación. Eran lo suficientemente jóvenes como para que no les importara esto, pero Billy podía ver una tormenta de incertidumbre en el futuro. Claro, si tuviéramos un futuro, pensó Billy con tristeza. Los tres hijos de Billy se sentaron juntos en la habitación. El más joven, Ben, estaba sentado en su cama concentrado en su consola portátil. Chris, el segundo mayor, estaba al borde de las lágrimas, y Kim, la mayor, estaba llorando. Esto desanimó a Billy más que cualquier otra cosa. Ella era una niña que no solía llorar. Billy interpretó la situación de inmediato. Sabían que estaba pasando algo malo. Probablemente lo habían intuido al ver el rostro de su madre. Su aparición rompió la tensión del momento y todos corrieron hacia él y fueron envueltos en sus brazos. Billy los apretó tan fuerte como pudo. Finalmente se apartaron y le hicieron la pregunta que temía. «Papá, ¿qué está pasando? ¿Pasó algo malo?» Billy miró los rostros aterrorizados de Ben, Chris y Kim. Había querido mantener su determinación y parecer fuerte para ellos, pero simplemente no era posible. Se deshizo en lágrimas ante ellos. Siempre había estado ahí para ellos, cada partido de béisbol perdido, cada rodilla raspada, cada sentimiento de dolor. Él era el gran y poderoso protector y ahora había sido reducido a una impotente masa llorosa. Billy se secó los ojos en un intento inútil de hacer que las lágrimas se detuvieran, pero seguían fluyendo. Ben no podía entender la situación y también había comenzado a llorar. Kim estaba paralizada por el impacto de la escena que tenía ante ella. Nunca había visto llorar a su padre. Chris fue el único que decidió actuar. Dio un paso adelante y envolvió sus brazos alrededor de su padre. «Está bien», dijo intentando no ahogarse con sus propias palabras. Billy se sintió impactado por la comprensión. Se suponía que él era el protector, pero aún podía protegerlos de esto. Tuvo que reaccionar rápidamente. Tenía que ser rápido antes de que pudieran darse cuenta. Antes de que pudieran saber lo que estaba haciendo.
No quería ver sus rostros deformarse de terror, solo podía esperar que se sorprendieran demasiado para darse cuenta de lo que estaba haciendo hasta que lo hubiera hecho. Sería rápido. Billy agradeció y maldijo a Dios mientras desenfundaba su revólver. El más joven, Ben, miró a Billy con ojos de asombro por el cañón del revólver. Había logrado un grito ahogado justo cuando su padre había apretado el gatillo. Billy apuntó con precisión. Había dado en el blanco, pero no fue lo suficientemente rápido. Cayó hacia atrás y golpeó el suelo con un ruido sordo. Se sentó en el suelo por un momento, antes de darse cuenta de que aún no había terminado. Todavía faltaba su esposa, y luego él mismo. Se volvió y salió de la habitación con una imagen grabada en su mente. Felicity, por supuesto, había oído los sonidos y subió las escaleras para saber qué estaba pasando. Su mente había intentado racionalizar los sonidos. Tal vez su esposo había arrojado algo, pero cuando ella lo miró en el pasillo oscuro con el revólver en las manos, esos débiles intentos se derrumbaron. Su pecho se hizo más y más apretado. Se giró para correr, pero Billy levantó el revólver y disparó. La bala impactó en un costado de su cara. Se deslizó por la pared dejando un pequeño rastro de sangre y cayó por las escaleras. Billy la siguió hacia abajo, esperando que la bala hubiera golpeado algo vital o que la caída por las escaleras hubiera hecho su trabajo. No fue así. Se arrastraba débilmente por el suelo cuando él la alcanzó. Ella rodó sobre su espalda para mirar a su esposo y él casi vomitó. La bala prácticamente le había arrancado la mejilla izquierda, dejando al descubierto su lengua y dientes rotos. Era la misma boca que solía plantarle tan tiernos besos. Levantó el revólver y dijo con labios temblorosos: «Te quiero mucho». Ella intentó suplicar justo cuando Billy apretó el gatillo. Billy había salido de su shock. No podía soportar estar allí con ellos por más tiempo. Los vería después de que todo estuviera dicho y hecho, pero no quería pasar ni un segundo más en la casa que contenía los restos de sus 3 hijos en su habitación como ángeles durmientes y a su esposa tendida en el suelo. Solo faltaba él. Decidió entonces hacerlo en el jardín delantero. Billy respiró hondo, armándose de valor para lo que tenía que hacer. No le importaba el caos que arrasaba a su alrededor. Para Billy, solo estaba él en el jardín delantero con su revólver. Se metió el revólver en la boca. Sabía tan amargo que tuvo que pensar en algo dulce. Amartilló el martillo. El olor a pólvora le dio ganas de vomitar. Apretó el gatillo. Sorprendido, Billy contó las balas. Kim, baleada en el pecho, 1. Tiró de Chris hacia él y apretó el arma bajo su barbilla, 2. Ben miró con los ojos muy abiertos por la mira de su arma, 3. Felicity, tratando de alejarse con la sangre brotando de un lado de su cara, 4 y 5. Se percató de la 6ª y última bala. El saqueador, 6º. No tenía más balas. Sus amigos de la estación siempre lo llamaban Dim. Billy se rió. Era una risa maníaca que habría provocado escalofríos en la columna vertebral de cualquiera que lo escuchara. Se dobló riendo hasta que le dolió. Se rió y rió aunque no encontró nada gracioso. Siguió riendo mientras le llegaban las lágrimas. Se reía mientras lo que parecía una mancha de tinta crecía en el cielo, amenazando con borrarlo todo. Billy se rió y se rió de su destino que se sentía como un suicidio. Valerie se tambaleó hacia el fregadero, y abrió el grifo del agua. Trató de meter todo el brazo debajo del grifo, pero el fregadero era demasiado pequeño. Se frotó el color rojo que manchaba sus brazos, pero este se aferró a ella, burlándose con su resistencia. El agua subió lentamente de temperatura hasta el punto que le picó la piel y la enrojeció levemente. No importa cuánto se frotara, la sangre no se quitaba. Ella murmuró: «Dios, ¿cómo llegué a esto?». Solo quería que se disculpara. No quería hacerle daño. Eso era cierto. Había ido a la casa de su jefe para enfrentarse a él. Había mantenido en secreto lo que había sucedido entre ellos durante demasiado tiempo. Necesitaba una disculpa, incluso si esta era efímera, antes de que todos fueran absorbidos por esa oscuridad que se avecinaba en el cielo. Sabía que estaba soltero y vivía solo. No se habría ido a ningún otro lugar.
Solo necesitaba escuchar un lo siento por parte de él. Solo esas simples palabras. No había dicho esas palabras cuando su jefe apretó su cuerpo contra ella, una noche en que se quedó sola en una fiesta en la oficina. Ella no sentía lo mismo por él. Luchó contra él mientras lo sentía apretarse contra ella. Olió el licor en su aliento. Fue empalagoso. Finalmente, logró zafarse de sus manos ásperas y errantes y se retiró apresuradamente. Valerie esperaba que al día siguiente lo mencionara y se disculpara por su comportamiento, una vez que la sobriedad se estabilizara a la mañana siguiente. No lo hizo. Nunca volvió a mencionarlo. A pesar de que había sucedido hace años, todavía la carcomía. En la situación actual, decidió que debía de haber algún tipo de solución. Eso era lo que esperaba cuando fue a su casa. Pero esperaba algo más. Esta vez, su jefe no estaba dispuesto a aceptar un no por respuesta. Le ofreció una copa de vino, pero ella se negó. Ella solo quería escuchar esas palabras, esa disculpa. Ella no esperaba que se repitiera la historia, así que cuando él subió su falda y presionó su cintura contra la de ella estaba demasiado asustada para moverse. El susto pronto se volvió en disgusto, y luego en una rabia que la consumía toda. Mientras su jefe le lamía la nuca, Valerie agarró la botella de vino, se dio la vuelta y lo golpeó en la cara. Había esperado que la botella se rompiera, pero no fue así. En lugar de eso, conectó con su rostro con un pesado y seco golpe. Él se tiró hacia atrás al suelo. Valerie estaba a punto de disculparse cuando lo vio frotándose la cara, para luego decirle esas palabras. «Maldita seas». Y ella se descontroló. Levantó la botella por encima de su cabeza, y la hundió con todas sus fuerzas en su hombro. El primer golpe lo tomó desprevenido. Su jefe trató de levantar la mano para protegerse la cara, pero la botella le rompió la mano en la muñeca. El siguiente golpe le rompió la nariz y el siguiente le hizo perder algunos dientes. Valerie estaba perdida en la ráfaga de su ataque, y cuando finalmente se agotó, se encontró de pie sobre el cuerpo apenas reconocible de su jefe. Su apariencia juvenil se había reducido a un desorden sangriento y desarticulado. Ahora estaba muerto. Se frotó en el agua hirviendo del fregadero, hasta que lo último de la sangre se le escapó de los brazos. Ella sintió que debería estar llorando, sintió que debería estar enferma, pero no sintió ninguna de esas cosas. Solo quedaba una única sensación en ella. Al igual que el agua, ella estaba hirviendo y borró todos los demás pensamientos de su mente. Se sintió bien. Valerie sabía que ese pensamiento debería ser lo más alejado de su mente en este momento, pero persistió. Se sintió bien golpearlo hasta que su rostro no fue más que una mancha roja en el suelo. Revivió la escena en su memoria y dejó que su corazón se acelerara. Siguió recordando, pero había algo nuevo entre el zumbido y brutal recuerdo. Un nuevo pensamiento. Más, quiero más. Era demasiado tarde para intentar deshacerse de ese pensamiento. El pensamiento había hundido sus garras en su cerebro y se negó a ser arrancado. El mundo estaba dando vueltas por el desagüe, ¿a quién le importaba si algunas personas morían antes de que todo fuese tragado entero? Los nombres de cientos de personas pasaron por su cerebro, y comenzaron a formar una lista. Personas con las que no estaba de acuerdo, que habían perpetrado artimañas imaginarias contra ella, que le habían causado algún daño. Y entre todas esas personas, la primera en la lista era su propia hija adolescente. Y lo que pasó hoy, pasó mañana. Y los días siguientes antes del fin también. Por encima de ella, la mancha negra en el cielo comenzó a crecer lentamente como si se alimentara de su espiral hacia la locura. A Valerie le quedaba poco tiempo e iba a hacer lo que siempre había querido. La oscuridad se la tragó y se perdió en ella. Si te ha gustado el video, me apoyarías mucho compartiendo el contenido y dejando tus comentarios. De igual manera, con tu apoyo seguimos creciendo.